Bueno, todo bien, ¿no? Empezamos a ver. Empezamos. ¿Dudas, preguntas? Si quieran. ¿Alguna cosa que queda menos? La clase de hoy les he puesto, no creo que hablemos de eso porque no creo que dé tiempo, pero les he puesto un viejo examen y algunas soluciones. ¿Se está cortando? Yo la verdad es que ni las miro, ni las proceso, ni nada, simplemente es como un complemento, pero se están cortando, entonces en medio de la... Sí, alguien me dijo algo, pero pensé que había sido puntual en una. Pero sí, por ejemplo, la que peor se cortó fue el otro día, se cortó en el minuto 11. O sea que nada, no salió nada. Es verdad que estoy grabándolas con Firefox y no con Chrome. He cambiado porque Chrome me estaba dando un problema para compartir la pantalla, la última versión de Chrome. Y no sé si, claro, lo ideal sería hacerlo con Chrome, pero está pasando eso, que no me deja compartir pantalla completa y yo cambio de la terminal al no sé qué, y entonces no lo sé. Se podría intentar cambiar a Chrome de nuevo, a ver si, déjame ver, a ver si, lo que pasa es que entonces, si hoy dejan cambiar de cuenta, porque a lo mejor se ha actualizado, unirme ahora. No. Ya ver toda tu pantalla, compartir ahora, compartir. Sí, tu pantalla no se puede compartir, cerrar. Y sin embargo está habilitado y se le has dado los permisos, etcétera, etcétera. O sea que no es un problema es un problema que apareció con una nueva versión de Chrome, luego la arreglaron al día siguiente prácticamente porque había gente. Y después se me ha actualizado una nueva versión en la que vuelve a pasarme lo mismo. Creo que solo pasa con el Mac. Es decir, no lo sé. No sé cuál es la razón. Pero sé que en Firefox o en Safari no ocurre. Entonces, podría probar con Safari también. Pero bueno, ahora mismo parece que sigue ahí. Y a ver hasta cuánto dura. Dos clases. Dos. Vamos a ver qué pasa hoy y investigarlo. Lo que les decía era que tienen aquí un PDF con un examen. No voy a entrar en ese tema, pero tienen un PDF con un examen viejo. No se corresponde con el curso actual, pero lo que se pide es un parser de JSON, simplemente para que tengan ejemplos de qué tipo de tal. Entonces, en este caso se pide un parser de JSON y claro, en esa época no di Nearly.js, entonces lo que se pide es hacer el parsing y el lexing con otras herramientas, pero en definitiva es un poco lo mismo. Y luego les planteo el problema de coger el JSON, suponer que el JSON contiene un árbol de acuerdo? Y convertirlo a la notación esta que usamos a veces para
para determinar los árboles, la notación breve, que es lo que llamamos términos. Por ejemplo, dado un programa como este, x1 length, pues eso, te dice apply the property of word, ¿entiendes? Esa notación que he usado en clase, pues conviérteme el JSON en esa notación. Eso sería un ejemplo de posible examen. En este caso quedaría muy largo para probablemente el tiempo que tenemos a hacer las dos cosas, hacer el parser, etc. Aquí tienen soluciones al parser en Nearly, en Jack y en PJS. Son otras herramientas que hemos dado otros años, pero que no, que bueno, en este caso la que nos interesa es la de Nearly.js. Se puede mejorar porque no usa un lexer, sino que está todo en Nearly.js, ¿vale? O sea que la pueden mejorar usando su lexer, por ejemplo, y haciéndola un poco más compacta. Y nada más. Bueno, seguimos entonces con la práctica, ¿vale? ¿Han empezado con la práctica? ¿Cómo van? Más o menos, exactamente. Es viejo. Entonces algunas cosas, e incluso algunas cosas a lo mejor no se hacen no se hacían en esa época como se hacen ahora. Sí, la idea clave está ahí. La idea clave está ahí y es eso, es lo de leer el fichero, crearlo, meterlo en un hash, lo que ha exportado y entonces con el nombre del require y tenerlo cacheado, más o menos. Esa es la idea y que la segunda vez ya no se carga. Pero yo creo que con la idea esencial es lo que importa, que es lo que está ahí. Habíamos visto, yo no sé si se acuerdan, pero primero eso, cómo habíamos introducido los nodos property y entonces la clase property, y entonces la clase property tenía un evaluate y un left evaluate, y habíamos estado discutiendo el evaluate y el left evaluate. ¿Se acuerdan de eso? No sé si se acuerdan. Y hablamos de los índices negativos, del monkey patching, del carrying también hemos hablado, de los valores izquierdos me parece que también habíamos hablado, pero que si quieren podemos volver sobre eso. Vamos a esto que es fácil para empezar un poquito la clase. Los mapas los hashes son facilísimos de implementar. No sé si se ve bien, no, porque los colores nunca se ven bien aquí, pero vamos aquí y vámonos a ventana. ¿Dónde está? Edu? No, ¿dónde está? Aquí. Vale, cerramos esto. Vamos a ver los mapas. ¿Está con doble comilla? Sí, está con doble comilla aquí. Los mapas, da gusto que le pongan algunos ejercicios más o menos sencillitos. Sería simplemente, en realidad, es tan sencillo que no va ni siquiera a expresar focos. No tenemos que hacer especiales cambios de traducción, sino que simplemente lo que tenemos que hacer es implementar la función igual que con array. Array crea los arrays, un mapa o hash, crea los mapas. Podríamos haber tirado de los mapas JavaScript, porque ahora JavaScript tiene mapas, ¿de acuerdo? Pero probablemente ese código es un poquito viejo y probablemente también lo que hace es usarlo, crear un mapa al estilo antiguo. Es decir, antes cuando... Y sigue siendo muy cómodo, la verdad que es muy cómodo, porque lo que hace un programador JavaScript que quiere crear un mapa, bueno, si no tiene mapas, si fuera una versión antigua, es lo que hicimos con TopME Special Form. Creamos un objeto que hereda de null. O sea, hacemos object create null, y eso es lo mismo que un mapa, porque ya no tiene las propiedades de objeto y solo sirve para tener clave valor, clave valor, clave valor.
¿De acuerdo? Entonces lo hemos hecho así. La ventaja que tiene es incluso que entonces puedes acceder a la entrada del mapa usando el corchetito A sub corchetito B. Mientras que cuando usas los mapas realmente de JavaScript tienes que llamar al método .get para obtener el elemento, que es como más verboso y más largo que bueno, pues nada, claro, si te llaman a la función de mapa, tiene que tener un número par de argumentos. Tiene que tener un número par de argumentos porque es clave, valor, clave, valor, clave, valor. Y ya sabemos que todo es una función. Creamos el null. Esto, cuando suscribo, olvídense de la línea 246, corresponde a otra versión con Monkey Badging, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? No hace nada aquí. Y nada, simplemente para cada clave le asignamos su valor. De acuerdo, y retomamos el objeto. Sería esto una cosa trivial. Sin embargo, los objetos son mucho más complejos de implementar. Y es lo que les voy a hablar ahora un poco más. De cómo implementamos los objetos. ¿Vale? Porque fíjense que en los objetos queremos que funcionen cosas como esta. Vamos a aquí a objects. Vamos a hacerlo un poco. Bueno, o este es object column selector. Pues... o este mismo object context, aquí lo tenía abierto. Entonces sería bueno, con una sintaxis, no estamos aprovechando porque esta versión es una versión, digamos, escrita con otro parser, pero que es compatible, digamos, es compatible a nivel de target. Entonces, aquí hemos escrito la palabra object, no hemos escrito las llavitas arriba. Quedaría más elegante, como lo tenemos ahora, ¿no? Pero, de hecho, ahora también es compatible. Creamos un objeto y lo guardamos en X, que va a tener, fíjense que ni siquiera se está usando el colon, no se está usando los puntos, ¿de acuerdo? Sino la coma. Pero de hecho, nuestro parser es compatible con esto, es decir, que ¿ven? Y aquí, pues, GC devuelve C, y ese C es un setter de C, recibe un valor y lo asigna, incremento lo incrementa, y incremento 2, pues es simplemente lo mismo que incremento, pero usando, por ejemplo, el self con corchetito, pero o el element para ver que todo está bien, que la sintaxis está bien, pero que de resto, y luego ya empezamos a imprimir X, obtenemos el elemento, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la característica de los objetos? Es decir, ¿cómo vamos a implementar los objetos? De la forma más simple, un objeto es un mapa, es decir, que esa parte sí la tenemos clara y es lo mismo que antes que dijimos del mapa. Lo que llamo el objeto es que el objeto crea un entorno, crea un ambiente. Igual que los environments o los scopes, crea un scope. C existe en el objeto, que C existe en el objeto. ¿De acuerdo? De manera que dentro del objeto yo me puedo referir a C solamente, y ya es este C de aquí. ¿De acuerdo? Eso ha creado un entorno. O dentro del objeto, si decimos self.c o self de corchetito C, estoy refiriendo al C del objeto, y además existe esa variable especial que es self, que hace referencia al propio objeto. ¿Se ve? Entonces, claro, tenemos que crear un contexto. De cierto modo, lo que resulta de aquí es que el objeto es un contexto o que tenemos que crear un contexto. ¿Se ve? Y casi que esa es la diferencia con el mapa, que tenemos que crear un contexto. ¿Se les ocurre cómo? Aquí en los apuntes les he dejado unas notas de cómo... Voy a quitar en los apuntes lo de los colorines para que se vea. Yo tenía aquí CodeStyle, creo que se ve bien. Todo abierto. Vale. Y vámonos a objetos.
Aquí he puesto una lista. Claro, ustedes primero, ¿dónde vamos a meter objects? Como mapa lo podemos meter en Topen. Pues la verdad que no se va a poder meter en Topen, ¿verdad? Porque vamos a tener que crear entorno. Y como tenemos que crear entorno, necesitamos acceder a M. Y si necesitamos acceder a M, al M actual, entonces necesitamos meterlo en Special Forms. ¿Se ve? O sea que como necesitamos acceder a M, vamos a tener que meterlo en Special Forms. Y entonces lo que haremos es meter un Special Forms Object, que va a ser la función que crea el objeto. Realmente en algunas versiones lo que he hecho es que el objeto sea un entorno. ¿Se ve? Es decir, el objeto es el nuevo scope. Y entonces, pero fíjense que si yo digo que el objeto es el nuevo scope, así lo hacía al principio, si el objeto es el nuevo scope, no, hay una variable que se llama self, y entonces ¿dónde la tengo que meter? En el propio objeto. ¿Se ve? ¿Y self a qué tiene que referenciar? Tiene que referenciar al propio objeto, o sea, self es un puntero dentro del objeto que referencia al propio objeto. ¿Se ve lo que estoy diciendo? No sé si están perdidos. Si alguien está perdido, que lo diga y lo discutimos un poco, pero en cierto modo la idea es que si el objeto, tengo un objeto que tiene C, 2.4, este es un etcétera, es una función, etcétera, etcétera. Yo digo, bueno, pues podemos incluso aprovechar el mismo objeto que nos están describiendo, ese mapa, y convertirlo en un entorno, porque los scopes no son sino eso, los scopes son hashes en los cuales tienes entrada, valor del objeto, ¿no? Entonces, son los objetos, de hecho, conceptualmente, bueno, ya estamos acostumbrados a programar, los objetos son contextos, son entornos, son igual que las funciones, en cierto modo, que crean un entorno, porque los objetos son entornos. Y entonces, digo, bueno, pues claro, entonces, pero claro, le falta el self, y entonces tendríamos que hacer algo así como, aquí meter una entrada más, self, y self 2 puntos es un puntero al propio objeto. ¿Se ve? Claro, eso tiene un aspecto feo, que por ejemplo cuando vas a recorrer las claves, te va a aparecer self en las claves, y entonces tienes que tenerlo en cuenta y quitar la clave self, porque no es una solución buena en ese sentido. Luego otro problema es que JavaScript, pues en algunos momentos nos va a salir el hecho de que el garbage collector de JavaScript se lleva muy mal con las referencias circulares. Y, por ejemplo, no sabe liberar, o no sabía, no sé si esto, el estado del arte ha cambiado ahora en el último año, pero hasta hace poco no se sabía, es muy difícil liberar memoria cuando hay referencias circulares. Porque básicamente los algoritmos de garbage collection se basan en, si nadie habla de ti, es que estás muerto. Y se te puede... Es como en la película aquella mexicana de, si no te recuerdan, ya sí que no estás, ya estás menos que muerto y se te puede liberar del espacio, ¿no? Pues los garbage collectors de todos los lenguajes funcionan así. Si nada te referencia, entonces tú eres un objeto que puede ser eliminado de la memoria. ¿Vale? Y lo que pasa es que cuando tienes un objeto autorreferenciado, siempre va a estar autorreferenciado, nunca se puede eliminar, aunque se pudiera eliminar. ¿Se ve? Porque además la autorreferencia puede ser más compleja, puedo ser yo refiero a B, que refiero a C, que refiero otra vez a A, puedo tener ciclos más largos. ¿De acuerdo? ¿Se ve? Entonces, al principio simplemente hacía esto, más o menos, o era una solución que hacíamos, pero dijimos, quizás es mejor crear un objeto auxiliar en el que metemos el self, ¿de acuerdo? Y de alguna manera este objeto ya tiene como entorno este otro objeto, le decimos el entorno de este objeto es este objeto.
este objeto se va a evaluar en este entorno, en el entorno de este otro objeto, para que no haya esa referencia circular y ese self metido dentro del propio objeto. ¿Se ve? ¿Cuál es la idea? Bueno, ¿cuál es el problema? Y cuál es la idea de intentar una solución a ese problema. Vale. Entonces, por eso creamos un nuevo entorno, ObjectM, este sería ObjectM, y este es el object que estamos creando. Y claro, cuando se llama a object, porque object lo estoy metiendo en special forms, al manejador me pasan el m. Entonces puedo decir, object m hereda de m, ¿vale? Con lo cual tiene acceso a todas las variables, vamos a tener acceso a todas las variables que están en ese momento en la computación, que se han metido hasta ese momento en la computación. ¿Se ve? Que las necesitamos para poder evaluar el objeto, en concreto. Luego, otra cosa es, el objeto lo tenemos que crear, el objeto OBJ. Claro, aquí ya lo he dibujado como una llavita y tal, pero a nivel de programación lo tenemos que crear. Y la pregunta es, ¿cómo lo creamos? ¿Lo creamos como un mapa, es decir, a partir de null? De manera... No, en todo caso lo crearíamos a partir de ObjectNet o algo así. Por otro lado, queremos que todos los métodos JavaScript de los objetos estén disponibles. Es decir, que si hay un método que yo voy a necesitar, que es un método JavaScript, como ya el punto no funciona y las propiedades no funcionan, pues lo ideal sería que fuera un objeto JavaScript. Entonces, lo que yo les propongo es que los objetos los creemos como objetos JavaScript. Es decir, que el OBJ empezaría siendo un objeto JavaScript normal que hereda de JavaScript, y lo único que pasa es que voy a evaluar todas sus propiedades en el entorno para que el self esté y para que estén todas las variables disponibles. Entonces eso, añadimos self al objeto, es el paso 4, y self lo que es, eso es un puntero, este self que está aquí es un puntero a este objeto que acabamos de poner. En este caso estaría ya vacío porque todavía no le hemos metido nada, ¿de acuerdo? O sea que la situación es más bien esta. Creamos el objeto como un objeto JavaScript, este sería el objeto. Hemos creado el entorno, en el entorno solo hay self, y self apunta al objeto recién creado. Y ahora, si estamos en Special Forms, ¿qué es lo que nos pasa? Nos pasan siempre los argumentos, this es el árbol, ¿de acuerdo? Que es en este caso el árbol object, que es un árbol apply, ¿sí? Y nos pasan args, que es el bosque de argumentos, y nos pasan el entorno actual, el M, ¿vale? Y fíjense que ObjectM lo hemos creado a partir de M, o sea que ObjectM tiene acceso a todas las variables. ¿Y qué habrá en args? En args habrá, pues, los árboles por ejemplo, aquí, si este es el ejemplo, a ver si sale. Si este es el ejemplo, pues será el árbol del C, el árbol del array, el árbol del GC, el árbol de la URGC, esto es al final es una coma, el árbol de la FUN, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es lo que habrá en AX. ¿Me siguen? ¿Están perdidos? Luego hacemos un debo. Podríamos implementar el hecho de que un atributo de objeto sea otro objeto y así sucesivamente. Sí, claro, si lo hacemos bien, debería de funcionar eso. Es decir, que si el atributo del objeto, el valor del objeto puede ser, va a ser siempre un objeto porque al final es JavaScript. A tu objeto padre, dices tú, o algo así.
No, ese concepto no existe ni siquiera en objetos. Me parece interesante, quiero decir, igual que en las funciones tienes los ámbitos anidados y cuando tú tienes una función, o si está en tu campo de visibilidad, lo que ocurre con los objetos es lo que hacemos en todos los lenguajes. Pero si tú dices algo así como una palabra reservada especial, parent o parent object o algo así, que te dijera dentro de un objeto que está dentro de un objeto, ¿cómo? Sí, yo te entiendo la idea la entiendo. No, tendríamos que pensar en dónde es útil eso y cómo se escribiría, pero es interesante. Vale, entonces, ¿qué íbamos por aquí? Ahora tenemos que atravesar, tenemos que recorrer todo el bosque de clave, valor, clave, valor, clave, valor, igual que hicimos con el mapa. Clave, valor, clave, valor, clave, valor. ¿Dónde tenemos que evaluar la clave? Porque la clave ahora mismo es el árbol de la clave y el árbol del valor, que es un poco lo que tú estabas. Entonces, el árbol de la clave es un árbol, lo tenemos que evaluar. Normalmente será una word, como en el ejemplo de antes, C dos puntos, pues C es una word, ¿de acuerdo? Pero no, tal y como lo tenemos montado, no hay nada que obliga a que sea una word. Podría ser un apply, que nosotros lo evaluamos, es una función, la llamamos, eso nos retorna algo, y eso es la clave. Hombre, es de esperar que la clave es lo que retorne la función sea una string, para que pueda ser una clave. Pero si no lo convertimos a string, y vale, ¿se ve? Pero que depende de cómo lo montemos, la clave no tiene por qué ser una string. Y lo mismo con el valor. Al final lo evaluamos y con el evaluate se evalúa recursivamente. ¿Que el atributo era un objeto? Pues se volverá a evaluar recursivamente para que sea un objeto. ¿Vale? O sea que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a atravesar el array de argumentos de clave-valor. ¿Y dónde los vamos a evaluar? Porque claro, vamos a hacer el evaluate de cada uno de ellos, pero ¿dónde lo vamos a evaluar? Lo vamos a evaluar en Object-M. Porque en Object-M está self. Y dentro del objeto puede aparecer la palabra self, como es en este ejemplo. Aquí, dentro de la función inc, aparece self.c. Luego tenemos que poder hacer uso de self. ¿Se ve? Luego, self.c sub 0, claro, el c ya también es... El c hay que meterlo en el entorno, entonces, en el object M, en este de aquí, porque para que se pueda acceder a self.c mientras estamos construyendo el objeto. ¿Se ve? Luego... La forma de hacerlo auxiliar. ¿Podrías hacerlo con el ejemplo de la pizarra? Que tenemos de objeto C. ¿Cómo quedaría el objeto real? Sí, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Pero no. Yo entiendo que a estas alturas no les quede claro. Entonces, es primera pasada alto nivel, segunda pasada con el debugger y mirando y a lo mejor haciendo las cuentas. Vale, o sea que vamos a recorrer el árbol, clave, valor, vamos a evaluar la clave, vamos a evaluar el valor en el contexto de Object-M. Y, por supuesto, hay que insertar dentro de Object-M los nuevos valores. De cierto modo, Object-M es casi lo mismo que el Object. Lo único que pasa es una sombra del Object. Lo único que pasa es que ese Object lo tenemos dos veces, en el Object y en el Object-M. Pero hemos hecho lo del Object-M simplemente para eliminar lo de la referencia cíclica del self. ¿Se ve? O sea que quizás... De hecho, ya digo, en algunos casos al principio solo lo hacía con uno y metía el self allí dentro. Y se veía un poco feo a veces en algunas salidas o algún warning. Y nada, y vamos actualizando el objeto y el object entry. Vamos a ver el código primero.
completo, para que lo tengan ahí, además espero que se grabe. EV to term eloquence, donde estoy en este, es este, objects. No, esta es función, ¿dónde está object? Como ven, el código es chiquitito, cabe incluso en una pantalla, pero es denso, ¿de acuerdo? O sea que estoy diciendo que primero es un special function. ¿Por qué? Porque necesito acceder a él para entrar en la cadena de entes. Por supuesto, tiene que ser un número par de argumentos, puesto que son clave, valor, clave, valor, clave, valor. Le metemos un DV porque vamos a entrar en un momento a ejecutarlo y verlo con más detalle. Y Object-M lo metemos en la cadena de entornos, de manera que si habían variables antes previamente declaradas, tenemos acceso. Tenemos acceso al MAC porque estaba el topper, le damos de topper. Tenemos acceso al port, tenemos acceso a la variable Z, si se declaró una variable Z. Y creamos el objeto. Fíjense que creo un objeto como llavita abrir y llavita cerrar, lo cual significa que es un objeto JavaScript, lo cual significa que tiene todas las propiedades de un objeto JavaScript. ¿Vale? Y ahora, inmediatamente, meto en el Object-M el self. Y digo, el self, siempre que aparezca la palabra self, va a ser el objeto que estoy creando. ¿Se ve? ¿Hasta aquí bien? Vale. Y ahora, ¿qué dijimos que era el siguiente paso? Atravieso clave, valor, a un recorrido de los argumentos de ARGS, a un recorrido del bosque ARGS. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que evaluar la clave, ¿vale? La clave, pues, la evalúo así. Args if evaluate, ¿y dónde lo evalúo? En Object-M. ¿Vale? Aquí he puesto primero un args if.getIndex. Args getIndex es un truco, simplemente es una función, es un helper, que dice, si el árbol es de tipo word, y getIndex devuelve el name. O sea, si es C, te devuelvo C. ¿Vale? Es una evaluación rápida. Si es un value y este tipo string, te devuelve el value. ¿De acuerdo? Con lo cual, en cierto modo, esto es simplemente, si es un apply, ya he dicho que getIndex hago que devuelva false. Con lo cual, el OR se va a evaluar el circuito corto y se va a ir a una evaluación del apply correcta. O si es un property, getIndex devuelve false, con lo cual también esto es falso y de nuevo evalúo todo el property para obtener la string o lo que sea que va a ser el nombre de la clave. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Vale. Fíjense que como evaluamos en Object-M, efectivamente si aparece self o aparece cualquiera de los atributos del propio objeto, como yo los voy a ir metiendo en Object-M, van a estar y los voy a poder computar bien. Si había un atributo D, en todos los casos los voy a ir metiendo en Object-M, y entonces va a estar la D y no va a petar. ¿Se ve? Y lo mismo con el valor. El valor es el siguiente. Esta era la clave, el sub i más 1 es el valor. Lo tengo que evaluar y lo evalúo en Object-M. Y pasa lo mismo. Puede haber, en la expresión pueden haber self, self.c, self.d, self.c más self.d, cosas así. O y es un atributo del propio objeto. Pero los vamos a encontrar porque los vamos a ir metiendo en Object-M todo el tiempo. O sea que, de hecho, lo que hacemos acto seguido es que los metemos en Object-M y, por supuesto, en el objeto, porque es el que va a tener el atributo y el que, en cierto modo, desde el punto de vista de JavaScript, va a ser el objeto JavaScript. Con sus propiedades. ¿De acuerdo? ¿Se ve? Y ya retornamos al objeto. Esto es todo, pero tiene sus cositas misteriosas, es decir, incluso aunque veamos el código, no acabamos de entender muy bien cómo del todo funciona, ¿no? Entonces,
Cuando tú pones esa idea, ¿no? O bien, claro, a ver este código. No, para llegar a esto hubieron pasos. Claro, Que a lo mejor estamos yendo muy rápido. claro, como es una semana, Efectivamente. yo me pongo a pensar en esto, igual a lo mejor me quedo 3 horas pensando en cómo hacerlo. No, a lo mejor eso, en una semana no, pero en 10 días o 30 días dices, voy a hacer así. Igual es eso, lo veo ahora y paso una semana y digo, mira, y lo entiendo. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Entonces, vamos a correr con el debugger este programa para ver cómo, vamos a ver cómo interpretamos el objeto. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que tenía un debugger puesto a la entrada de Object. Aquí hay un debugger a la entrada de Object. Y lo malo es que creo que tengo por ahí un montón de debuggers, o sea que... Entonces, Node, lo voy a correr menos inspect break, ¿de acuerdo? Y voy a usarlo con objectContext.eg, que es este de aquí. ¿De acuerdo? En el cual creamos un objeto con atributos C, GC, SC, Inc, Inclos, y luego imprimimos el objeto, cosas así. ¿Vale? Y luego digamos, exportar ese objeto. O sea, en el sentido de, cuando tú haces eso aquí, igual no entendí bien el concepto del require. Estás hablándome del require. Digo, porque exportar es un concepto del require. No, el require carga un fichero. ¿De acuerdo? Require carga un fichero. Lo parsea, lo evalúa, lo ejecuta. Y el resultado de la ejecución se supone que es un objeto. Bueno, mentira, puede ser un objeto en el sentido amplio, puede ser un número, puede ser una función, puede ser una string, ¿de acuerdo? Y lo normal es que sea un objeto. Y eso que ha resultado de la evaluación del fichero que cogiste en el require, porque require es require, una expresión que se supone que es el nombre de un fichero, se coge ese fichero, se lee, se carga, se parsea con tu propio parser, se evalúa con tu propio intérprete, y eso te da algo. Ese algo es lo que ha exportado el módulo. Y entonces tú tienes un hash en el que tú dices, este módulo tiene como valor exportado el que me acaban de exportar. ¿De acuerdo? Y lo guardas en el hash. Por si te vuelven a hacer un require del mismo fichero. Porque si haces el require del mismo fichero otra vez, lo que haces es decir, yo no lo cargo. Ya sé que cuando lo parsee y lo evalúe tiene que dar esto. Porque forma parte también de la semántica del require. ¿De acuerdo? De cómo entendemos el require. De manera que ese objeto, lo que devolvió, lo que tal, está en la caché, eso es lo que se retorna al programa llamador, a quien llamó, y eso es lo que tiene. ¿Se ve? Así funciona require, así funciona esa forma de implementar módulos. Hay más formas, claro. Por ejemplo, vale. Entonces, vamos a correr este programa, ¿de acuerdo? A ver. Ahí está. Ventana. Sí, no lo tengo. Chrome. Inspect. ¿Vale? Estamos en f.js, en el interpreter, lo corro, me voy al run from file, que parece que había un debugger, y ahora ya estoy en el Special Forms Object, ¿de acuerdo? Estamos en Special Forms Object porque el programa de entrada tiene este do, ¿no? Tiene un def Object, y ahora estamos en la creación del objeto. ¿Estamos? ¿Vale? No sé si están. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Creamos el entorno. Y heredamos del entorno. ¿Quién es M? M ahora mismo es el topem, porque de hecho M es el topem. Por ejemplo, bueno, se ve, ¿no? Es decir, que por eso tengo accesible el más, el por, el print, todo lo que se metió en el topem
porque a la entrada nada más que empiezas a correr, ya metes en el tope un montón de metralla de utilidades, de helpers. ¿Vale? Acto seguido, ¿qué hacemos? Creamos un objeto JavaScript vacío y referenciamos en el objeto M, el self, ahora mismo el objeto está vacío. ¿De acuerdo? Y el objeto M, lo único que tiene es el self que referencia al objeto. Y ahora empezamos a atravesar de dos en dos el array de árboles. Fíjense que args, ¿qué es args? Args es el array con, en este caso, los 10 árboles. El árbol de C, valor 0. El árbol de GC, valor, el apply que da la función, etc. El de SC, la función. ¿Se ve? ¿Vale? Y entonces tenemos que montar, a partir de este args, tenemos que montar el objeto. ¿Vale? Entonces, vamos a echar un poco para acá. No se puede. Y este, sí no, tampoco me deja. A ver dónde puedo eliminar este. No puedo eliminar este panel para que se vea más grande. Bueno. Le doy igual 0, name igual a args y getIndex. Ahí ni siquiera va a trabajar el legolet. El getIndex va a decir C. Name ahora, si yo me pongo sobre name me dice que es C. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque estamos C0, ¿vale? Y ahora viene la evaluación del valor, que también, fíjense cómo lo evalúo. Lo evalúo en Object M. ¿De acuerdo? Lo evalúo en Object M. Pero como Object M hereda de top M, pues está todo lo que hiciera. Si ponía más de 4, 5, etcétera, etcétera, lo tengo todo a mano. ¿De acuerdo? Incluso si hubiera aparecido un self, que no aparece, solo que aparece un 0, ¿vale? Pero en cualquier caso, eso va a dar el 0 y en value va a quedar el 0, ¿vale? Y ahora lo guardamos. Y lo guardamos en ObjectM para que en la siguiente pasada, si hay que acceder a C, se pueda acceder a C. ¿De acuerdo? Aparte de guardarlo en el propio objeto. ¿Vale? ¿El siguiente qué era? El siguiente era GC, que es una función que devuelve C, es un getter. ¿Vale? Si tú el C lo llegas a referenciar abajo, por ejemplo, tú obviamente el objeto se referencia. Aquí no lo puedo referenciar, aquí me va a objetar. Sí, está referenciado aquí, de hecho, es el caso. Aquí está referenciado C. Tú, por ejemplo, pones que C es igual a 0, estás poniendo en la línea 3. Tú esa línea 3 la bajas a la línea 7, ¿te daría problema? La bajo a la línea 7. ¿Te daría problema? ¿Aquí qué quieres? Por ejemplo, permutar el incrementador por C. No sé si me explico, porque igual estoy explicando. A ver, cambiar ¿qué quieres? el orden de las líneas. Exacto. Cambiar el orden de las líneas y tú poder definir el... ¿Quieres coger esta línea de aquí, a ver si yo te he entendido, y pasarla a qué? No, la declaración de C. La declaración de C, pasarla al final del todo. Sí, es verdad que daría problemas, efectivamente. Es decir, que como se va construyendo en términos tal, pero eso pasa en muchísimos lenguajes, creo que incluso hasta en JavaScript. Es decir, que depende, si hacemos una segunda pasada, siempre podríamos obtener en 2 pasadas resolver el problema, pero en cierto modo, digamos que necesitamos que la cosa exista antes de que se pueda referenciar. De todos modos, en este caso no te daría problema. Mentira, es exactamente igual que JavaScript. En este caso no te daría problema. ¿Por qué no te daría problema? Respóndanme ustedes. ¿Por qué aquí, aunque C estuviera abajo, voy a poner el C abajo, esto no da problema? En este caso. ¿Vale? Bueno, daría problema porque falta aquí una coma o algo de esto, pero... ¿Por qué no?
¿Alguien me lo explica? Porque ¿qué es GC? ¿Qué es GC? Es lo mismo que ¿qué es GC? Una función, muy bien. ¿Y qué estamos haciendo a estas alturas? ¿Estamos accediendo a C? Falso. No estamos accediendo a C. Estamos creando una función. Una función que manipula C. Pero realmente estamos accediendo a C. No, falso. Para cuando accedamos a C ya existirá C. ¿Se entiende? Pero es lo mismo que antes de dar la cosa tiene que existir. Si no me puede salvar de lo que no existe. Sí, que es verdad que si aquí en el caso del representante de la declaración de inclusión, tuviésemos, en lugar de tener declaración de inclusión, si tuviésemos una plugin para evaluar. Sí, pusiéramos T, pero de hecho creo que eso incluso lo dejaba aquí. Es decir, no, eres un objeto C, dos puntos más, y en el objeto de punto D, dos puntos C más 1. No me puedes, lo que te dicen es, no puedes. La definición de una cosa no termina hasta que se termina toda la definición. Es un concepto que se introduce en un montón de lenguajes de programación. ¿Cuándo termino yo de definir la cosa? No me empieces a usar la cosa antes de que te acabe de decir lo que la definición de la cosa. ¿Se entiende? Entonces dices, no me puedes decir que el atributo D vale C más 1 cuando todavía, de nuevo, muy interesante pregunta. Quiero decir, esto es precisamente lo que tiene que pensar el diseñador del lenguaje. Está pensando como un diseñador, está pensando como diseñador. ¿Lo permito? ¿No lo permito? Aquí hay un problema conceptual, semántico importante. Es decir, todavía no me han acabado de decir y ya me quieren empezar a manipular el objeto cuando no han acabado de definir el objeto. ¿Sí? Pero en este caso, efectivamente, no hay ningún problema con cambiar el orden, porque lo que estamos definiendo es una función. Sí, es un código corto pero denso. Tiene mucha... O se puede... Vamos a ponerlo como estaba para que... ¿Vale? Y vamos... ¿Por dónde íbamos? Por aquí. Vamos... creo que estamos en la primera pasada del núcleo. Sí, ¿no? Todavía no habíamos hecho la primera pasada del núcleo. Entonces, for... igual 0, name, a ver, no, íbamos en la segunda, estamos en GC, ¿de acuerdo? Ya habíamos hecho lo del C0, ¿vale? Y ahora name vale GC. Y value se me va a evaluar a una fun. Ahora voy a entrar, ¿dónde voy a entrar seguro? ¿Dónde voy a entrar? Estoy en GC. ¿Cuál es la expresión derecha? Aquí todavía no aparece un self, que yo quería que apareciera un self. Quizás lo podíamos haber cambiado, pero bueno. Aquí aparece C, que es la propiedad del objeto. Pero desde el punto de vista de la función no se va en estos momentos a comprobar que si peta o no peta. ¿Vale? Entonces, claro, si yo aquí voy a entrar en el evaluate, ¿vale? Para que se vea. Entro en el evaluate. Fíjate que evaluamos, bueno, lo hemos dicho 1000 veces, en Object M, ¿vale? Y entonces, claro, entro en el evaluate. ¿En el evaluate de quién? De apply. ¿Por qué? Porque ¿cómo es el árbol? ¿Cómo es el árbol? ¿Alguien sabe cómo es el árbol? ¿Por qué estoy en el evaluate de apply? Porque el árbol, ¿cómo es? Es un árbol. Se va a dar este caso, thisOperator.type igual a word y thisOperator.name en special forms. ¿Quién es thisOperator? Bueno, aquí. ¿Quién es operator? ¿Está claro? Entonces vamos a entrar en special forms. Sí, claro, es una función. Vamos a entrar en función. Estamos definiendo la función. Estamos definiendo esta función. Es este es el operator. Y vamos a definir una función que retorna C. Es un poco tonta, pero ¿vale? Es un getter. Retorna C.
¿Vale? Entonces, claro, sí que se va a llamar entro en return de Special Forms. Y cuando entre aquí, ven, estoy en el Special Forms de fun, se va a crear la función. ¿No? Y tú podrías, cuando tienes definido X, que es el objeto, podrías hacer X.C y no quedaría. O sea, no hay ninguna variable privada, ningún archivo privado. X.C dentro de la función. Fuera. O sea, No, fuera sí, fuera lo estamos haciendo, pero y se le podría hacer concepto de. Estoy entendiendo porque quiero decir, fuera es lo que estamos viendo. Digamos, un lenguaje cualquiera, ¿no? Que puede generar puntos privados y públicos. Sí, nosotros vamos a entrar en eso, efectivamente. Pero como para TFA, podría ser algo también fácil de implementar o que es difícil. En privados y públicos. Bueno, es que de hecho incluso a nivel de objeto, dices tú, si meter clases, porque otra cosa que así que tendría que hacer es primero implementar las clases, etc. Pero que no las tenemos. Es uno de los ejercicios que pongo en TFA. Implementar las clases, si quieres. Implementar las clases. Sí, sería un problema interesante. Otra cuestión es fácil o no se puede a lo del privado. O sea, que no te sé decir cuán difícil puede llegar a ser. Sé que es medio coñazo en los lenguajes interpretados, sobre todo cuando tienen un poco de. Cuando practicas mucha metaprogramación y mucha reflexión hacia algo realmente privado que no se pueda hacer. Entonces, de hecho, la costumbre mucho de tantas cosas. Ahora, por ejemplo, a de privados. Pero sí que puede ser medio complejo porque hay que ocultárselo totalmente y tener como un entorno. Hay que tener un ámbito oculto. Es decir, tendría que implementar una cadena de ámbitos, unos ámbitos sombra y controlar cuándo se accede al ámbito sombra. Es decir, solo se puede acceder al ámbito sombra desde el ámbito del método, del objeto, y no desde el ámbito de cualquier otro. Sí. Vamos, me parece un pulido, Me parece que puede ser un pulido importante. Desde la línea de procedimiento no podemos tener una capa pública, una capa privada, y que todo lo que sea público. Cuando ya hicimos el objeto. Sí, pero ten en cuenta que el evaluante que hemos escrito es un evaluante de carácter general. Entonces tienes que tocar el evaluante para que me encuentren que hay zonas privadas y zonas públicas. Y decir, bueno, pues efectivamente es lo mismo. Como lo que estás diciendo es lo mismo como ya decíamos antes. Pero que en cierto modo hay que tocar el evaluante para decir, no, ahora acceder a este entorno puedo, ahora acceder a este EM no puedo. O a esta parte del EM, no tiene por qué ser una. Esta parte del EM es la parte prohibida, es decir, tienes que tener dentro del EM. Si antes había el scope, que era simplemente una estructura de hash, ahora el scope, digamos que tiene que tener una palabra que se llama private. No puede ser private porque pero private. Y ¿cuándo se accede a private? Pues solamente cuando estás en el ámbito asociado. Tienes que identificar el ámbito asociado, tiene que ser el SAT de los medios. Sí, me parece una magnífica propuesta. Muchos lenguajes la implementan, con lo cual puedes hacer efectivamente se serviría mucho. ¿Cuánto te va a costar? No lo sé. Probablemente las 2 semanitas cobrando. Está claro que es un TFA. El problema es no sé si es el TFA y algo más, que va a llevar un poco más de 2 semanas. Mejor para. A veces se hace, ¿no? Con el tema del score, lo mejor es los propios lenguajes. Implementar el mismo score. Y si tú tienes un objeto, y en este caso es C, el atributo, empieza con un score o un carácter así, cualquiera,
pues ya es privado. Sí, sí, por supuesto, eso solo es la parte sintáctica. La parte sintáctica del asunto no tiene mucho problema. Vale. Tiene el problema de que puedes intentar pillar los errores semánticos en fase de combinación. Y entonces, en ese caso, es igual que cuando intentas cambiar una constante, dices, no, mira, no me cambia la constante, pero tengo viendo el programa, yo ya me doy cuenta de que el lado izquierdo de una situación. Lo mismo con los privados, pero digamos que la parte más cruda es la parte de interpretación. La parte de interpretación, la parte sintáctica, puedes decidir el amplitude, meter una palabra private, lo que tú quieras. El curre va a estar ahí en cómo implementar la estructura de datos con los ambientes privados y cómo controlas cuándo se puede acceder al diferente. Pero en cierto modo sí, estamos en el momento apropiado, en el sentido de que estamos diciendo cómo se crea un object. Uy, es la hora. Cómo se crea un object, y este es el momento en el cual efectivamente podríamos a lo mejor haber puesto que si era underscore C era privado, y entonces C no se debe de almacenar ni en M ni en object. Se debe almacenar en object M, pero en una sección especial de object M, y luego tendríamos que ver cuando se accede a underscore C si estamos en el ambiente del objeto o no estamos en el ambiente del objeto, en definitiva. Vale, sí, la fuente. Sí, vamos, me parece muy interesante y me parece muy bonito.